de Yeshua. Amén. Amén. No, está bien, gracias. Pueden tomar su lugar, hermanos, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en la oración, a esta casa de alabanza, a este lugar de predicación y de honra para nuestro Dios. Nos fortalece, nos retroalimenta y somos más que bendecidos, cada uno de nosotros, en tantas veces estemos aquí. Y les doy gracias, además de estar aquí, porque sé que me van a tener paciencia. En la ocasión anterior les rogué que me tuvieran paciencia y lo vuelvo a hacer. Por favor, porque bueno, no es propiamente una predicación, pero sí es una enseñanza que podemos compartir y que muchos de ustedes, muchos de nosotros, pues ya conocemos, ya sabíamos, pero bien vale la pena hacer un poquito más de esfuerzo para entender cada día más, porque a veces se nos olvida, ¿no? Estoy seguro que si ustedes me hacen un examen, aparte de que se me van a olvidar las cosas, no voy a saber bien. ¿Cuántos estuvieron en la clase anterior? ¿Pueden levantar su mano, por favor? Son varios. Bien, les voy a hacer un examen. No, solamente vamos a hacer un breve repaso, qué es lo que vimos acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Ustedes interrúmpanme con libertad y pueden adelantarse en respuestas. ¿Quién es el autor y escritor? ¿Quién es el autor? Dios. Amén. ¿Quién es el escritor? ¿Se acuerdan? Son una serie de personajes que encontramos en la palabra de Dios que precisamente escriben, anotan, y al principio pues toda la escritura era recitada de manera verbal de una persona a otra y luego ya se fue escribiendo el texto. ¿Se acuerdan ustedes cuál la diferencia entre texto original y testimonio? Porque eso también lo vimos, ese es el segundo punto. ¿Alguien se acuerda del original? ¿Sí? Correcto, las tablas. ¿Quién las escribió? En el original. ¿Cómo? Exacto, con su dedo. Bien, ya tienen 2 puntos. Amén. Y se acuerdan, hablábamos de que Moisés era un poco nervioso y entonces se enoja cuando están pasando cosas abajo en el Sinaí, del Sinaí, y entonces arroja las tablas que dijimos que eran unas rocas quizá delgadas para que se pudieran escribir, y entonces se destruye lo que es el texto original. Moisés vuelve a subir durante 40 días con sus noches y entonces Dios le da la instrucción concreta de que ahora sea él quien escriba sobre esas tablas. Poníamos el ejemplo del mármol, que al reverso de una roca, un pedazo de mármol, si lo volteábamos podíamos rayarlo con la uña. Y decíamos que no sabemos qué tipo de rocas eran, qué tipo de piedras eran, pero seguramente le costó trabajo a Moisés y tardó 40 días con sus noches para escribir aquello que había roto. Fue una lástima que eso pasara, porque el pueblo tendría un texto original escrito por el dedo de Dios. En nuestro himno nacional mexicano tenemos una referencia de esto, de que Dios escribe. Es un reconocimiento a la potestad, a la grandeza de nuestro Dios. También vimos parte de lo que es la historia sagrada, ¿se acuerdan? La historia sagrada es la historia del pueblo de Israel
en el cual Dios se ha ido manifestando en diversos momentos hasta que se ofrece la completa redención en Jesús Yeshua nuestro Señor. Muy bien. Decíamos que la historia sagrada nos muestra algo más que una mera historia o meros datos biográficos o datos diacrónicos. Hay algo más, y eso es que Dios se revela, o sea, se muestra, aparece a través de la historia de Israel, y lo que hace es mostrar su voluntad y qué es lo que Él quiere para nosotros, para todos nosotros. Decíamos también que aquí en el texto sagrado hay algo más todavía profundo. Si es el testimonio, decíamos que es el testigo, y entonces aquí tenemos un testigo. Entonces es algo más todavía que un mero conjunto de libros. Es un poquito más que expresar que es la palabra de Dios. Si nosotros profundizamos y nos consideramos, aunque sea por un segundo, más espirituales, no de que seamos santos, sino que nos metamos un poquito más a la espiritualidad de nuestro Dios, tenemos que aquí está el testigo. Y la prueba de ello, decíamos que aquí está escrito que la palabra de Dios es como una ¿qué? Espada. ¿De cómo? De doble filo, muy bien, y más cortante, dice. Un doble filo, imagínense, ¿no? Todos nosotros tenemos al menos cuchillos para pan, para mantequilla, diferentes tipos de cuchillos para cortar carne, para cortar vegetales, y tienen un filo nada más, ¿cierto? La palabra de Dios tiene algo más todavía, es un doble filo lo que tiene, porque penetra hasta nuestra alma y nos hace entender que en efecto es la voluntad de Dios. También decíamos que en esa revelación de Dios, en esa forma en que Él se manifiesta a través de su pueblo que es Israel, hay una revelación profética, hay un progreso profético, porque como un pintor va plasmando en esa historia elementos hasta que la pintura se muestra y nos habla. Yo creo que casi todos nosotros hemos tenido la oportunidad de estar frente a una pintura. Si nos gusta, cualquiera que sea, si nos gusta, decimos que la pintura nos habla. ¿Por qué? Porque nos agrada o nos hace recordar algo. Y entonces, en esa medida, la palabra de Dios es progresiva y se va adaptando a los tiempos que estamos viviendo, y se seguirá adaptando hasta que se llegue a generar la perfección que es en el Señor Jesús. ¿Hasta aquí estamos bien? Y por último, decíamos que en la palabra de Dios hay normas que están vigentes. Si nosotros leemos algunas de ellas, esas normas se rigen de una manera muy especial a nuestros tiempos y llegan a perfeccionar en ocasiones legislaturas en los diversos países que conocemos, incluyendo el nuestro. Y poníamos el ejemplo: no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Esas son normas que están vigentes, y si nosotros incurrimos en la violación de esas normas, pues las autoridades nos van a ¿qué? Sancionar, nos van a perseguir. Entonces la palabra de Dios trae algo más todavía. Cada vez que la leemos, la estudiamos, vamos a encontrar más y más cosas que van a demostrar que no solamente es cierta,
sino que además decimos, vigente, es aplicable para el día de hoy. Muy bien, hasta aquí el repaso. Los que no contestaron tienen 6, que es el mínimo. No, todos tienen 10, gracias a Dios, porque son escuchas, y los que nos ven en internet también seguramente estarán haciendo su propio repaso de todas estas cosas. Pasamos a lo siguiente. Bueno, en el transcurso de la historia, el testimonio, ya podemos hablar con más propiedad, el testimonio, ¿qué pasó con él? Desapareció. Ya no solo el texto original que se rompió ha desaparecido. En el transcurso de la historia, también el testimonio desapareció en diversos momentos. Sí, pero yo quiero invitarlos a llegar hasta un momento en donde son descubiertos, digamos, para nuestra actualidad, para lo que conocemos como Biblia. Fueron encontrados en un lugar llamado Qumran, cerca de Jericó, como a 40 kilómetros aproximadamente de Jericó. Es la parte occidental, oriental de Jerusalén. Si viéramos un mapa, tendríamos a Jerusalén de este lado, y a su derecha podemos encontrar, cerca del Mar Muerto, un lugar llamado Qumran. Actualmente también se pronuncia como Qumran en algunas partes. Esta zona actualmente es una zona arqueológica y es reconocida porque ahí se encontraron una serie de rollos. Las vasijas que vemos en aquel extremo, unos rollos, ¿verdad? Imagínense unas vasijas como para agua, de un tanto de altura, así, delgadas, capaces de contener un escrito bien enrollado. Y hay escritos que se fueron encontrados que cuando los sacaron de ahí, pues eran muy largos. No como una hoja carta, sino más largos todavía, 2 metros tal vez, ¿sí? Como el libro de Elías, o donde se describe las profecías de libros. ¿Por qué estaban escondidos? Bueno, porque había una dominación romana. Y los judíos empezaron a ser perseguidos por diversas causas. No nos vamos a meter mucho en eso, pero eran perseguidos, entonces tuvieron la necesidad de ocultar, de guardar los textos, los escriturales de la palabra de Dios. En Qumran, en esta zona, una vez que se encuentran, me voy a saltar varias partes, varias cosas. Una vez que se encuentran, se produce una reunión en la que líderes católicos, líderes evangélicos y otros líderes se reúnen y comienzan a ver este tipo de rollos. Se entiende que era un pastorcito, un muchacho el que los encontró, dio aviso. Todo eso no lo vamos a saltar porque son partes de detalle en el que hay poca historia. Se ponen de acuerdo líderes católicos, líderes evangélicos, y comienzan a decir: este libro que está aquí, este texto que se encuentra acá, una parte del texto, vamos a suponer que es una parte de aquí, de la escritura, yo la voy a adoptar como cierta, como buena. No imaginen ustedes que como estas hojas que están completas. No, al contrario. Los rollos, que algunos de ellos eran escritos en pieles de animales tratados para ese efecto de ser escritura, pergaminos, algunos de ellos estaban rotos por el paso del tiempo, por la humedad. Habían partes que faltaban. Y
voy a dar un salto enorme. Esas partes que faltaban, aquellos eruditos, aquella gente sabia, dijo, bueno, es que en esta parte que falta, estamos seguros que debe ir tal palabra. Y algunos textos que conocemos de la Escritura fueron pegados. Se acordó que sí fuera esa palabra. Algunos de ellos. Como Antiguo Testamento, todos se ponen de acuerdo en que hubiera un número de 39 libros. Sin embargo, la Iglesia Católica acepta tomar en cuenta 6 libros más. Y en el Nuevo Testamento únicamente se aceptaron, muy bien, 27 libros. Los libros que la Iglesia Católica tomó en cuenta para integrar la Biblia se les conoce como apócrifos. Pero la palabra apócrifa, ¿alguien sabe qué quiere decir para esto? A ver, mis alumnos destacados, ¿alguien sabe? Bueno, ¿alguien se imagina? ¿Algún voluntario? Que no sirven, que no concuerdan. Los padres ahí se reunieron algunos y determinaron que no eran inspirados por el Espíritu Santo. Que no eran inspirados. ¿Alguien más? Que no es real. Gracias por tu participación, hermano. Dios te bendiga. Te invitamos a que vengas a todos los cultos. Gracias por estar aquí. Bueno, la palabra apócrifo, no quiere decir que sean falsos. No tiene nada que ver con que no sean santos. Apócrifo es una palabra que habla acerca de lo oculto. Hay algo oculto, pero tampoco tiene que ver con una cuestión mística. Tampoco. Los libros que son adoptados por la Iglesia Católica narran historia, una serie de acontecimientos que sí se entiende ocurrieron. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué no los adoptamos como cristianos esos libros? Como decía mi hermano, porque la revelación de esos libros no tenían el sello que se consideró como cristocéntrico. Esto es, un libro de cualquiera de la Biblia, es posible que encontremos datos que nos orillen hacia el Mesías. Si no nos orillan hacia el Mesías, entonces no lo tomamos como un libro perteneciente al cuerpo bíblico. Esa es la razón. Entonces lo oculto, vamos a dejarlo oculto. Y como cristianos tenemos que hacer a un lado esa palabra de falso, que no es cierto, o que es una fábula. No es así. Y nos quedamos entonces con que se trata de libros que narran una historia. Si nosotros leemos algunos libros como los de Josefo, que es un historiador, o como Heródoto, que es otro historiador, entonces ellos nos van a hablar de épocas y guerras y reinados que se produjeron en la vida de Israel en la parte dividida, porque hubo una división: el reino del norte, el reino del sur. No me meto en problemas si digo como Corea del Norte, Corea del Sur. Espero que no lo vean así. Pero había una división del reino. Jesús, Yeshua, el Señor, el Mesías, Mashiach, el mismo, que es el mismo, va a unificar por completo todo el reinado. ¿Por qué? Porque a Él se le da, se le ofrece por parte de nuestro Señor
la unificación final del reino de Israel, su pueblo. ¿Hasta aquí vamos bien? No estoy muy rebuscado, muy complejo en la expresión, en lo que estamos dando. ¿Se está entendiendo bien? Bueno, entonces vamos a seguir. Finalmente llegamos a una parte en donde me pueden poner toda la atención del mundo o poca. No importa, porque poco a poco vamos a estar viendo todo esto, pero sí lo que se les quede, hermanos, que de verdad lo tengan en la mente. Eso es de corazón, ¿verdad? Llegamos entonces a la clasificación de los libros. En la clasificación de los libros, hoy solamente vamos a ver el Antiguo Testamento, nada más, que es la primera parte. Y antes de seguir, quisiera de su apoyo, de lo que ustedes conocen también, ¿qué entienden por testamento? Una herencia, una voluntad escrita. Todo eso es testamento. Legado, escuché, el legado es solamente una parte de toda una masa, así se le conoce como una masa hereditaria. Si yo tengo bienes, entre otras cosas, o dinero o lo que sea, que me pertenece, entonces dejo, expresando mi voluntad, como dijo el hermano, expresando mi voluntad, y dejo mi voluntad en esa parte, la heredo, la doy, es mi voluntad. Eso es un testamento. La división entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se refiere a eso, la herencia que Dios está dejando a su pueblo y por consecuencia a todo el mundo. El pueblo de Israel, bendito es su nombre también, está encargado bíblicamente de enseñarnos cómo es que la palabra de Dios se debe aplicar en nuestras vidas. Y luego, mientras los judíos no nos enseñen, por las razones que ustedes quieran, mientras no tengamos un rabino que nos enseñe a plenitud, entonces los cristianos hacemos un esfuerzo de estudiar, un esfuerzo de comprender, de tratar de investigar un poquito más cómo es que las palabras, los hebraísmos, las costumbres se van a aplicar. Voy a un ejemplo muy sencillo, a ver si el pastor no me saca de aquí a bibliazos. Se nos ha enseñado que Jesús nació ¿en dónde? ¿En qué lugar? En Belén. Específicamente en un ¿qué? En un pesebre. ¿Qué más? ¿Qué hay en un pesebre? Sí, vamos bien. Ay, qué bueno. ¿Cómo? Pastos, árboles, animalitos. Es un pesebre. Alguna fuente. Y no quiero, por favor, que lo digan. El olor también es importante. La percepción del lugar. ¿De acuerdo? Jesús es Rey. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Es el Salvador del mundo. ¿En un pesebre? Pues no. Resulta que Jesús estaba anunciado que nacería en una época determinada, en una fiesta concreta. Esa fiesta es la fiesta de Sukkot. Sukkot es una palabra en plural que quiere decir cabañas. Y lo vamos a ver en la Biblia. Y el singular es Sukkah,
Y entonces la suká es una especie de casa, tienda, en donde no tiene puerta, tiene 3 paredes, no hay una puerta, y el techo no es como el nuestro. El techo no se cubre por completo, y puede haber un hoyo, puede haber aberturas. Y entonces había un censo y él tenía que viajar. Bien, todo el pueblo, todo Israel, tenía que celebrar la fiesta de Sucot. Esto lo pueden entender muy bien los hermanos del shofar, ¿verdad? Porque parte de la enseñanza está ahí. Entonces, cuando Jesús nace y es anunciado, y viendo la estrella, se regocijaron. ¿Cómo? Con muy grande gozo. ¿Qué hacían? Voy a hacer una cuestión didáctica solamente, no vayan a pensar mal de mí. Si yo me siento y me recuesto, a ver si no me caigo, así voy a estar en la tarde y parte de la noche viendo hacia el cielo en esa suká, esperando esa estrella que anunciaba la venida de Jesús, del Señor, del Salvador, del Redentor. ¿Sí? Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces, esto que pasó, eso es lo que acontece actualmente en Israel. En Israel se sigue celebrando la fiesta de Sucot. Y todas las personas lo que hacen es, si esta fuera nuestra casa, saldríamos al patio o nos iríamos a la cancha, porque durante la fiesta tenemos que ir allá, saliendo de nuestra comodidad, y nos vamos al patio, a la cancha. Si tenemos un departamento, bueno, y todavía tenemos una pequeña terracita ahí. Si lo único que tenemos es una van, ahí, si no podemos ir a otro lado. La cuestión es salir de la comodidad para ir a la incomodidad. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? Porque en esa fiesta de Sucot se conmemoraba y se conmemora la salida del pueblo de Israel de la opresión de Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Pues eran esclavos. Saliendo, lo que hicieron fue ir al desierto, donde pasaron muchos años, ¿verdad? Y entonces, en esa época, salir al desierto, pues implicaba muchas cosas. Dejar tu casa, celebrar una fiesta e irte afuera. Entonces, nuestro Rey, nuestro Salvador, no nace en un pesebre con vacas, con animales. Lo que pasa es que si la persona tenía animales, también debía llevarlos. Tenía sus vaquitas, entonces me las llevo y van a estar conmigo. ¿Tengo alguna gallina? Me la llevo. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo va a salir y va a pernoctar, va a vivir durante algún tiempo en ese lugar. Esa es la fiesta de Sucot. Pero es probable que cuando nos evangelizaron, les pareció bien comparar eso con un establo. Pues ¿cómo pueden vivir estas personas, estos israelitas, estos judíos? ¿Cómo pueden estar en una casa sin ventanas, 3 paredes, el techo abierto y además tienen animales? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, eso es lo que pasaba en la fiesta de Sucot.
Insisto, si ustedes, y los invito a entrar a internet, siempre es bueno un PDF, ¿no? Pero YouTube, en donde ustedes gusten de ver cómo se celebra actualmente la fiesta de Sukkot, y van a ver Sukkot, y ustedes van a ver, como ya lo hemos visto, que se sigue festejando y la gente sale de su comodidad, de donde estaba, hacia afuera. Recuerden también que en la Escritura se nos narra que hubieron algunas rebeliones cuando el pueblo salió y le reclamaban a Moisés diciéndole: oye, yo estaba muy bien, tenía comida, tenía techo, tenía todo. Sí, estoy de esclavo, pero a final de cuentas tenía todo. Y ahora ¿qué tengo? No tengo nada. Estoy en el desierto. No sé hacia dónde voy. No sé dónde queda la tierra que fluye leche y miel. No tengo un GPS que me diga que estoy cerca o estoy errado o lejos. Actualmente nosotros quizá algún día practiquemos esa fiesta y no llevemos el culto aquí, sino lo podamos hacer en la calle, porque pensando en que así podríamos festejar también a nuestro Dios. ¿Ya? Alguna vez lo dije, cuando el templo estaba muy pequeñito, nos parábamos ahí en la calle y nos poníamos a cantar y nos poníamos a bendecir a toda la gente que pasaba. Algunos le daban la vuelta, pero muchos de los que pasaban entre la alabanza se quedaron aquí. Muy bien. Voy a ser muy breve con esto. Ya me pasé de... ¿Está bien? ¿Una hora más? Gracias, pastor. Decíamos del Antiguo Testamento, vamos a avanzar un poquito nada más. Los documentos primarios que encontramos ahí en esas vasijas son los escritos de los profetas. Fue lo primero que podemos ver, en donde se encontró la comunicación de la revelación divina y los textos legislativos. O sea, cómo el pueblo tenía normas, entre otras, que hacían que, estando en el desierto, imagínense, en sus necesidades humanas, como todas las tenemos, tenían que llevar normas higiénicas. Entonces, es lo primero que se ve, que se encuentra, que se analiza. ¿Por qué? Porque dicen, sí, es así pudo pasar, y así seguramente estuvo viviendo el pueblo. Lo que siguió para verse ahí fue cómo vivían. Después de esos textos, cómo vivían, narraban la vida del pueblo, sus problemas, vicisitudes, sus guerras, sus deportaciones, sus caídas, sus resurgimientos religiosos, y lo más importante, como actores de la historia, ¿quiénes fueron los ministros de la revelación? Ahora que está muy de moda la cuestión de las personas que van de un lado a otro, y hablamos de las deportaciones, imagínense nada más que en cada lugar que ellos visitaban, pues no creo que eran muy bien recibidos, porque iban a ocupar ¿qué? Espacio, tierras, animales, mujeres u hombres, dependiendo. Entonces vienen a quitarnos a nuestras mujeres, vienen a quitarnos a nuestros hombres. No, pues vamos a deportarlos. La migración es importante, ¿no? Quiero aquí nada más hacer mención en cuanto a las deportaciones. Actualmente, cuando hay una migración, vamos a imaginar Guatemala, El Salvador, en su momento Nicaragua.
Salen de su lugar y van hacia un otro lugar determinado. Cuando esto pasa, actualmente los delitos que se cometen por parte de estas personas no son sancionados. ¿Por qué? Principalmente roban, tienen que comer. Y entonces Naciones Unidas formula un convenio y dice: estas personas tienen que vivir de alguna manera y solo están de tránsito. Si son 100,000 los que van a pasar, pues no tengo lugar en cárceles para esos 100,000. No hay. Entonces hay que entender que lo que están haciendo es para sobrevivir. Eso es actual. Anteriormente no ocurría eso. Anteriormente pues los mataban. No los dejaban pasar, los echaban, o eran vencidos y entonces ya se unían, ¿no? Muy bien. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar la formación que tenemos como índice de la Biblia no es exacta, ¿sí? Pero vamos a considerar ese orden. ¿Por qué? Porque bien o mal ya aparece, pero no el Génesis o algunos otros libros van a ver, vamos a encontrar, si nos metemos a profundidad, vamos a encontrar un cierto desorden que no nos da. El Génesis en parte y otros libros del Pentateuco, los primeros 5 libros como Josué, Jueces, Ruth, Samuel, inclusive Reyes, Crónicas, Samuel, los 2 libros también. Las crónicas son conocidas también como paralelipómenos, así se les decía porque es una palabra compuesta. Esdras, Nehemías, Esther y otros libros adoptados por la Iglesia Católica, todos estos libros que he mencionado, todos ellos hablan de la historia de Israel. Luego tenemos otro tipo de libros que van a hablar de una persona, acerca de los personajes determinados como Esther, pero siempre relacionados con la vida del pueblo. Decir que se trata de un libro sobre la vida de una mujer que es bendecida en el pueblo de Israel a la fecha y muy reconocida, no deja de ser un libro que está haciendo referencia al pueblo. ¿Correcto? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. En el Pentateuco, el Génesis es como si fuera la prehistoria. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos datos de algunas cosas y personajes. Ejemplo, se dice que el Golfo de México fue ocasionado por el colapso de un meteorito que cayó en esa zona, y mató dinosaurios y todo esto, y entonces por eso hay petróleo. ¿Sí? Como esa cuestión, así Génesis es como la prehistoria, como un tiempo. Por eso en el Génesis hablamos de el principio, el inicio de las cosas. Entre el Génesis y Éxodo no hay unas cuantas hojas, que son aproximadamente 46, bueno, según mi Biblia, ¿verdad? No hay 46, no solo hay 46 hojas, sino que hay varios siglos de diferencia en el tiempo en que se produjeron todo lo narrado en Génesis hasta la salida de Egipto. Entre Bereshit y Shemot hay un gran tiempo que no podemos llenar de manera fácil.
Continuando, Los Jueces son una obra literaria distinta, pero los dos libros hablan casi de lo mismo y están entrelazados. Ahora, los dos primeros libros de Reyes en realidad es una sola mención, una sola forma de narrar los orígenes y la consolidación de la monarquía que en ese momento estaba. Se enlaza directamente con los libros de Reyes, aunque sean independientes. Y dentro de esas monarquías hay tres periodos. El primero correspondiente al rey Salomón, a su vida. Luego la historia paralela de los dos reinos que sabemos cuando fue dividido el reino hasta la destrucción de Samaria. Y por fin la historia de Judá hasta la cautividad. ¿Por qué necesitamos recordar todo esto? Porque cuando leemos es muy posible que, a ver, ¿cuál rey? ¿Qué? ¿Salomón no fue el último rey? Ajá. Y luego, ¿qué pasó con Jeroboam? Y luego, y así. Y vamos diciendo, ¿quién fue? Bueno, se dividió el reino y entonces esa es la razón de que existieran reyes diferentes y se pelearan entre ellos. Y en los libros llamados apócrifos, que ya supimos de qué se trata, concretamente Macabeos, nos habla de esas historias. Sí, Josefo habla en Las Guerras, un libro que se llama Las Guerras de los Judíos, nos narra también eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Además, Macabeos es coincidente, muy coincidente con esta historia que se da entre Esdras y Nehemías. No la podemos pasar por alto. Y en cuanto a las historias particulares de las personas, pues tenemos a Ruth. Ruth pertenece a la época de los jueces. Y sabemos una parte de lo que pasó con ella. Comentaba con el pastor una serie de eventos que se dan en ese hermoso libro, de cómo Ruth es un personaje definitivo en la historia de Israel. Nos habla, entre otras cosas, de lo que es el Espíritu Santo, porque habla del aceite simbólico, de cómo se prendían los pebeteros, que como apunte nada más, la Escritura, hablando de Jesús, me regreso, hablando de Jesús en el pesebre, se esperaba a un rey, sí, pero también a un sacerdote. ¿Y cómo encontramos al sacerdote? Bueno, en el templo, en aquellas épocas, había un grupo de sacerdotes, ustedes saben bien que se dividían los trabajos, había porteros, había los que tocaban el shofar, estaban los que ministraban adentro, los que ministraban afuera, los patios. Había una serie de cuestiones interesantes ahí. Entre ellas estaba el prender los pebeteros, las luces del templo. Y entonces ese grupo de personas que eran sacerdotes lo que hacían era coger el lino, las telas, y se envolvían completamente el cuerpo, bueno, con facilidad de moverse obviamente, y entonces llegaban a los pebeteros, se desenvolvían porque la tela la iban depositando ahí, se iba llenando el pebetero y tenía aceite, y entonces prendían las luces. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok, la Biblia, la Escritura nos dice: y verás a un
niño envuelto, ¿qué? ¿Se acuerdan? Un niño envuelto en pañales. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Cuál es el punto neurálgico? Las que son mamás saben que a los niños se les envuelve, se les pone, se les envuelve, ¿cómo? En pañales, de la clase que ustedes quieran. ¿Y qué tiene que ver esto con los sacerdotes? Bueno, a los sacerdotes que se encargaban de prender las luces por el solo hecho de que se estaban envolviendo ahí, les decían que eran los de pañales. De manera que cuando la Escritura nos dice, y verás a un niño envuelto en pañales, no es una falla gramatical, es una revelación de que verían a un niño en unas condiciones sacerdotales. Y entonces nosotros vemos a un Jesús rey, a un Jesús sacerdote. Ajá. Este tipo de interpretaciones, este tipo de cuestiones que se dan, pues enorgullece más el creer en Jesús. La historia, lo que se nos informa, lo que se nos cuenta o como nos la cuentan, vemos a Jesús, sí, es que era humilde, es que nuestro Jesús era humilde. No, nuestro Jesús es un rey, es un Señor, es santo, es bendito su nombre. La condición que tiene es divina, única. Amén. Entonces veamos a ese Jesús niño de manera diferente, a un Jesús rey, a un Jesús sacerdote, a un Jesús con poder, a un Jesús cuyos padres festejaban una fiesta solemne, una fiesta de Sukkot, y nace en una fiesta, y nace cumpliendo la voluntad de Dios de celebrar esa fiesta. Estoy seguro de que el pastor algún día nos va a hablar de Sukkot, porque se ponen alrededor de, digamos, los dinteles. Estos serían dinteles, ajá, y paredes. Se pone fruta, se adorna de una manera muy específica esa tienda, porque no es por humildad, es una fiesta poderosa. Dios sacó a ese pueblo, Israel, del cautiverio, y lo sacó con brazo fuerte y... ¿Quién dijo extendido? ¿Sí? Con brazo fuerte, poderoso, extendido, de tal manera que si él, en un ejemplo, pudiera vernos ahorita y quisiera abrazarnos, su brazo poderoso abarcaría a todos nosotros. Eso es brazo extendido. Y un brazo fuerte implicaría que ninguno de nosotros quedara solo, capaz de abrazar a todos, capaz de contener a todos y cada uno de nosotros entre sus ¿qué? Entre sus brazos, con amor, con misericordia, con decisión. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Me pueden denunciar en Conducef? Gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, gracias por participar y Dios les bendiga. Esta es la segunda
digamos, clase, exposición que estamos haciendo. La primera ya la vimos. Los que puedan venir el próximo jueves continuaremos con un tercer punto, ya un poquito menos histórico, más entendible. Vamos a hablar de las traducciones y de las revisiones, porque aquí la Biblia dice revisión 1960. Los compositores de todo esto, la Reina Valera, ¿no? Uno se apellidaba Reina y el otro se apellidaba Valera, ¿no? Pero también tenemos la Biblia católica, que es Nácar y Colunga. O sea, y todos ellos, para nuestra información, todos ellos eran sacerdotes. Ninguno pastor, puro sacerdote. Pero lo que tenemos ahora es valioso. Y gracias, muchas gracias de verdad por tanta atención que han tenido en esta ocasión. Dios les bendiga, pastor.